Bueno, pues seguimos con la tercera sesión, la perspectiva española. Adelante. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Muchas gracias también a los anteriores ponentes. Es un lujo estar con gente que conozco bien. Yo participo en el Comité Económico y Financiero Alterno junto con Gil. Disculpad. Ahora está. Bueno, yo participo en el Comité Económico y Financiero como alterno. Conozco muy bien a Gil y, por tanto, pues disculpas de antemano porque probablemente haya muchos solapamientos también entre mi presentación. Yo también tengo una presentación con muchas diapositivas que intentaré pasar rápido. Con Gil hemos pasado pues, muchas horas en los últimos meses, yo diría en los últimos años. Este es un debate que viene de largo. Como ha explicado él, ha habido varias interrupciones. Primero la pandemia, que surge tan solo un mes después de que la Comisión lance oficialmente el debate, en febrero de 2020. Después, cuando por fin parecía que la cosa iba a tomar vuelo, pues aparece, en octubre de 2021, la Comisión vuelve a sacar una comunicación y en febrero del año siguiente pues estalla la guerra. Y en todo este proceso nosotros, desde España, en los distintos grupos técnicos y políticos, hemos defendido siempre que este era un debate que tenía que priorizarse, que tenía que estar en el foco de todas las agendas del ECOFIN, porque especialmente en tiempos de turbulencias, en tiempos de incertidumbre, tener claridad sobre cuál es el marco que va a gobernar los presupuestos nacionales, igual que sucede con otros debates estratégicos como completar la unión bancaria o profundizar en la unión de mercados de capitales, nos parece que esto es un factor que reduce la incertidumbre y, por tanto, pues no hay que dejar que lo urgente tape lo importante. Digo que el debate es largo, pero por fin parece que estamos viendo la meta. Como ya se ha mencionado, hace tan solo 2 semanas el ECOFIN llegó a un acuerdo muy importante, aprobó unas conclusiones y estas conclusiones pues, son el reflejo de estas largas discusiones, destilan los principales consensos y, sobre todo, y yo creo que esto es un tema muy importante, establecen una hoja de ruta bastante clara para llegar por fin a una solución. Y, en concreto, en la última frase pues se dice claramente que nos comprometemos a finalizar los trabajos legislativos a lo largo de este mismo año, en 2023. Por tanto, también se da la coincidencia de que España asumirá la presidencia del Consejo a partir del 1 de julio y, por tanto, estaremos un poco en la silla de mando o estaremos liderando este proceso y tratando de conseguir un consenso que aúne las distintas visiones de 27 Estados miembros, lo cual pues es un reto, pero también creemos que es posible y que está al alcance de la mano. En mi presentación voy a seguir la siguiente estructura que tengo en esta diapositiva. Voy a hacer en los 2 primeros apartados un diagnóstico de la situación, de cuáles son las principales debilidades del marco actual. Como algunos de estos puntos pues, se solapan bastante con lo que ha dicho la presidenta Airef, con lo que ha dicho la Comisión, pues trataré de ser breve. Y es difícil resumir en tan poco tiempo pues, una reflexión de tantos años, pero distinguiré entre las debilidades que se habían identificado con claridad antes del COVID y los retos adicionales que han surgido tras la pandemia, no solo por los altos niveles de deuda, sino también por el refuerzo de las necesidades de inversión que se aceleran todavía más, si cabe, a partir de la guerra de Ucrania. En tercer lugar, pues presentaré cuál es nuestra visión sobre las líneas de reforma que han quedado reflejadas en estas conclusiones del Consejo de las que hablaba hace un momento. Y, finalmente, explicaré cuáles son los próximos pasos. Aquí hay que tener en cuenta que, aunque lleguemos a un acuerdo a finales de este año, que este es el objetivo, el marco no entrará en vigor hasta el año que viene y, por lo tanto, los presupuestos para 2024, que tienen que empezar a pensarse ya a partir del mes que viene con el programa de estabilidad y luego con el proceso presupuestario que viene en el otoño, pues tienen que servir de transición entre el marco antiguo y el marco nuevo. Entonces, comienzo muy rápidamente con un repaso de las principales debilidades que justifican una reforma y que ya se habían identificado antes de 2020. Identificaré 5, pero probablemente me esté dejando muchos. Algunos se solapan, otros no, con lo que ha dicho Gil, con lo que ha dicho la presidenta Airef.
El primero de los retos o problemas que quería resaltar es la falta de atención del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a los desequilibrios macrofinancieros y la relación entre problemas como la deuda privada, los desequilibrios de la balanza de pagos, la gestión de riesgos del sistema financiero y el coste fiscal que esto puede tener si no es gestionado adecuadamente. El caso de España es bastante paradigmático porque en 2007, de acuerdo a todas las métricas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teníamos una posición aparentemente saneada, aparentemente envidiable. Teníamos una deuda de tan solo el 36% y llevamos acumulando 3 años seguidos de superávit fiscal y de superávit primario muchos más. Llevamos 11 años de caída de la deuda, como podemos ver en la línea gris. Y, sin embargo, en paralelo a este proceso de saneamiento de las cuentas públicas, se estaba produciendo una acumulación muy sustancial de la deuda privada. Lo mismo sucedía en el caso bien conocido del sector inmobiliario, donde vimos que retroalimentó también pues, ciertos desequilibrios en el sector financiero, como vemos ver en el gráfico de la derecha. Aquí no he mostrado el problema del saldo exterior, de la posición internacional neta, pero estos problemas estaban claramente interrelacionados y no estaban siendo gestionados de manera coherente o con una visión integrada, que es uno de los aspectos que creo que ha quedado claro y que va a estar en esta reforma a través de este enfoque integral de la senda fiscal y también de las reformas e inversiones, como han mencionado anteriormente. El segundo elemento que quiero destacar es la importancia del crecimiento. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento pues, tiene 3 letras y la última probablemente nos la solemos dejar por abreviar, pero tiene una importancia clave en todos los episodios de consolidación histórica que ha vivido este país y que han vivido la mayoría de países de nuestro entorno. Durante el episodio de elevado crecimiento de la deuda que observamos entre 2007 y 2014, como podéis observar en el centro del gráfico, pues prácticamente todos los elementos que determinan la dinámica de ecuación de la deuda aportaban deuda, añadían deuda y no restaban. La inflación, que es un elemento tradicionalmente potente en la reducción del ratio de deuda, aunque, como sabemos, también tiene implicaciones claras para la carga de intereses, pues en este caso no aportó prácticamente nada en un contexto de deflación. El crecimiento real, de hecho, no solamente no aportó reducción de deuda, sino que en este caso añadió al crecimiento de la deuda. En el futuro, por supuesto, la reducción de las ratios de deuda no puede depender solamente de una de estas palancas, pero el crecimiento real está claro que tiene que jugar un papel más importante mirando a futuro. Otro elemento sobre el que creo que también existe consenso en la literatura, en el diagnóstico que hemos llevado haciendo los Estados miembros en los últimos años, es que la política fiscal ha sido procíclica, tanto en tiempos buenos como en tiempos malos. Y probablemente uno ha llevado al otro, ¿no? Esto también se relaciona con un problema de credibilidad y de inconsistencia dinámica en la planificación del medio plazo. Como ha explicado también la presidenta Airef, en el marco actual ya existen programas de estabilidad con una planificación a medio plazo, pero es un patrón común que se observa en todos los países de la Unión Europea, que hay cierto backloading, como decimos en inglés, cierta tendencia a posponer los ajustes fiscales, a establecer objetivos inicialmente muy ambiciosos, pero que en la siguiente ronda, en la siguiente actualización del programa de estabilidad, pues se tienden a posponer a un año más lejano en el horizonte temporal. Este problema de inconsistencia dinámica tiene también que ver con una falta de apropiación por parte de los Estados miembros de sus propias sendas fiscales. Muchas veces es percibido el ejercicio de la política fiscal como un ejercicio burocrático que viene impuesto por Bruselas y en el que hay que cumplir pues, con una serie de trámites, pero no es interiorizado de manera realmente plena por los gobiernos o por los parlamentos nacionales o por la sociedad en su conjunto. Esto tiene que ver pues, también con el propio proceso de elaboración de las reglas fiscales y por eso en esta reforma que estamos planteando ahora hay un cambio muy importante que distingue a esta reforma de otras que hemos podido vivir en 2005 o en 2011, 2013 y es el elemento de economía política que se introduce
porque no solamente es una cuestión de elaborar reglas fiscales numéricas que cumplan bien sobre el papel, que den resultados adecuados en las simulaciones que realicemos, sino también queremos que estas reglas pues se cumplan en la práctica y que existan incentivos políticos adecuados. El cuarto elemento que quiero destacar es el problema de la complejidad y la dependencia excesiva del marco de indicadores que no son observables y que están, sobre todo, sujetos a revisiones importantes a lo largo del tiempo. Esto también pues incide en la falta de credibilidad del marco, porque los países, si no son capaces de creer que la recomendación, el requisito que se les está exigiendo es robusto, es consistente, pues evidentemente van a tener también menos incentivos a cumplir con él. Como se ve en este gráfico, el output gap, que es un elemento esencial a la hora de calcular el saldo estructural, es decir, el saldo limpio de los elementos cíclicos, tiene una variabilidad enorme entre las distintas previsiones que va realizando la Comisión Europea a lo largo del tiempo. Aquí he seleccionado 2 años, pero como podéis ver, no solamente es que cambie la magnitud de la brecha de producción, del output gap, sino que es que incluso puede cambiar sustancialmente el signo del output gap. El quinto elemento que quiero destacar es la atención a la composición de las finanzas públicas. La presidenta AIREF ya ha mencionado que esto no es un concepto hueco, aunque a veces puede sonar abstracto desde fuera, pero es un elemento del que llevamos reflexionando mucho tiempo y que ha caracterizado también las discusiones recientes. Aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pues también por una cuestión de subsidiariedad, trata de enfocarse en variables agregadas, dejando a las autoridades nacionales la selección concreta de las partidas de gasto, de las partidas de ingreso con las que quieren o desean llegar a los objetivos de sostenibilidad. Lo cierto es que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que no existen los incentivos adecuados para que esta consolidación sea de calidad. Aquí, de nuevo, recurro a un ejemplo de España, pero que es paradigmático también de lo que ha sucedido en otros países de la Unión Europea. Desde mediados de los años 90, España registraba una tasa de inversión pública de alrededor del 4% del PIB, lo cual se situaba por encima de la tasa de depreciación. Esto significa que estábamos aumentando nuestro stock de capital público. Teníamos una inversión pública neta, por tanto. Este proceso de acumulación de capital se vio interrumpido de manera muy drástica a partir de 2012, año en el que empezamos a reducir también el stock de capital público porque estábamos invirtiendo claramente muy por debajo de la tasa de reposición. Y esto ha tenido implicaciones muy importantes sobre el crecimiento potencial, lastrando pues, nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo y, por tanto, siendo al final del día pues, también contraproducente para el propio objetivo de sostenibilidad fiscal, puesto que, como ya hemos explicado antes, la senda de deuda depende no solamente del numerador, sino también claramente del denominador. Esto, además, ha sido, desde un punto de vista más agregado, también preocupante para la integridad de la Unión Europea, para la integridad del mercado único, porque ha sucedido con más intensidad, especialmente en aquellos países que se vieron más afectados por la crisis financiera. He destacar aquí también que con la respuesta a la pandemia, este diagnóstico que teníamos muy identificado, pues la respuesta ha sido claramente distinta, también gracias a la coordinación que han tenido los países en el Eurogrupo y también gracias a las orientaciones que ha ido dando la Comisión Europea. Entonces, a pesar de que llevamos 3 años con la cláusula de escape activada, lo cierto es que esto no ha significado que el sistema estaba totalmente suspendido, sino que el foco de la coordinación, de la supervisión por parte de la Comisión se ha puesto precisamente en la consolidación, o sea, en la composición de las finanzas públicas. Aquí, en las distintas CSR, las recomendaciones específicas por país que ha ido realizando la Comisión Europea, se ha puesto mucho énfasis en que los países mantuvieran bajo control el gasto corriente y que siguieran impulsando la inversión. A nivel nacional, también ha coincidido en el tiempo pues, un uso mayor de las spending reviews y hasta el punto de que estas spending reviews que está llevando AIREF son una parte muy importante del plan de recuperación. Es una reforma que va a permitir que esto se integre poco a poco de manera ya más estructural en nuestra forma de hacer política fiscal.
Ahora paso rápido a algunos elementos o retos adicionales que se plantean tras la pandemia. Los retos que acabo de escribir no solamente es que siguen vigentes, sino que en gran medida también se ven reforzados o son más acuciantes en el contexto actual. Lo primero que quería destacar es que, bueno, pues evidentemente la respuesta a la pandemia yo creo que ha sido exitosa a nivel europeo. Hemos conseguido salir mucho más rápido de una manera diferencial de esta crisis, recuperando niveles prepandemia, protegiendo el empleo, pero por supuesto ha tenido un coste fiscal en forma de mayor deuda, principalmente en los países más afectados directamente por el shock pandémico. No solamente partimos de niveles mayores, sino también de niveles más heterogéneos, lo cual hace pensar que algunas reglas fiscales numéricas que se habían diseñado en el Six-Pack, como por ejemplo la regla de reducción de la deuda de un 20avo uniforme para todos, pues son todavía más inadecuadas en el contexto actual. Aquí bueno, pues, he separado, ¿no?, por países con deuda más alta inicialmente, países de deuda media y países de deuda baja. Como podéis observar, también he puesto Estados Unidos para mostrar que, aunque es un caso totalmente distinto y las razones que subyacen a este aumento son bastante distintas, el nivel de deuda a nivel europeo no es tampoco una anomalía a nivel internacional. Un elemento que quiero destacar, y en este caso en el lado positivo del diagnóstico, es que, sorprendentemente, pese al aumento generalizado de los niveles de deuda y el aumento de la heterogeneidad en los niveles de deuda, en el gráfico de la derecha podemos ver que ha pasado exactamente lo contrario con la distribución de la carga de intereses entre los países de la Unión Europea. Tenemos una compresión de la distribución entre 2007 y 2020 de lo que pagan en porcentaje del PIB cada uno de los países por la deuda que tienen emitida. Entonces, tenemos países, una mayoría de países que pagan menos del 1% del PIB en intereses por su deuda pública, cuando pues en 2007 prácticamente no había ninguno. No hay ya ningún país que pague el 4 o 5% como sucedía antes de 2007. Y lo que vemos también es que, en general, pues la distribución está mucho más concentrada. Por supuesto, esta es la foto a día de hoy, pero en términos financieros no es un secreto que el contexto financiero, el contexto de tipos de intereses está cambiando muy rápidamente. Tras pues, más de 10 años con unos tipos de emisión en clara caída, nos vemos con una subida muy importante de los tipos de interés que refleja pues, la política monetaria de lucha contra la inflación que está adoptando el Banco Central Europeo. Aquí, simplemente aclarar, también son los tipos nominales, todavía seguimos con tipos reales realmente muy bajos en términos históricos. Al mismo tiempo, los tesoros, y aquí he puesto el caso de España, pero esto es un elemento que muchos tesoros han conseguido en los últimos años, han hecho, en cierta manera, sus deberes. Han conseguido, poco a poco, como vemos en el gráfico de la derecha, alargar la vida media de la deuda del Estado, emitiendo a plazos cada vez más largos. Y esto, bueno, pues es un elemento de resiliencia ante el nuevo escenario que permite que los costes medios que vemos a la izquierda no evolucionen uno a uno con los costes marginales de emisión de los tesoros. Es decir, cada año tenemos solamente una parte de la deuda viva que vence y, por tanto, no tenemos que refinanciar el 100% de nuestra deuda, sino solamente una proporción mucho menor de la que financiábamos antes de la crisis financiera. Otro elemento diferencial o que se agrava en el contexto post-pandemia son las necesidades crecientes de inversión, las presiones de gasto de las que hablaba también la presidenta de AIREF. Además de los costes de envejecimiento, que ya estaban identificados, pero que es verdad que vamos acercándonos también a una década más complicada, hay necesidades de inversión muy importantes que se derivan de los compromisos a los que nos hemos vinculado como Unión Europea en nuestro conjunto y también a nivel nacional, y estos son claramente la transición verde y la transición digital,
que se ven aceleradas claramente tras la pandemia y tras la guerra de Ucrania. En el caso de la pandemia, pues hemos visto una aceleración bastante enorme y bastante sorprendente de los procesos de digitalización, con el auge del teletrabajo, pero también con procesos o eventos como la inteligencia artificial que no teníamos quizá en el radar hasta hace poco. Y desde el punto de vista de la transición energética, pues la guerra en Ucrania, evidentemente por una cuestión climática, pero también ahora por una cuestión de seguridad y de autonomía estratégica, se ha reforzado. Y a esto hay que añadir pues, las necesidades de defensa que se han reflejado en la brújula estratégica de la Unión Europea, o el elemento de debate de la competitividad de la Unión Europea en un contexto en el que hay otros actores, como Estados Unidos con su Inflation Reduction Act, que están siendo también bastante proactivos, bastante asertivos. Aquí Miguel ha mencionado pues, la importancia de Next Generation EU como una especie de capacidad fiscal temporal y los esfuerzos de los países, en particular de los que hemos recibido pues, una dotación más importante, están centradas precisamente en hacer el mejor uso, el uso más eficiente de los recursos de los que disponemos durante estos años. No solamente los 70.000 millones que ha solicitado ya España a través de su plan de recuperación, sino también los recursos adicionales que se van a poner a nuestra disposición a partir de los próximos meses, cuando se solicite la adenda del plan de recuperación, que supone 84.000 millones más de préstamos, más otros 10.000 millones de transferencias adicionales. Estas necesidades de inversión, estas necesidades que mencionaba, pues, digamos que ocurren en un contexto distinto, ¿no? Por primera vez, la Unión Europea, los Estados miembros, somos capaces de continuar con una senda de reducción de la deuda, con una senda de reducción del déficit, al tiempo que impulsamos fuertemente nuestro nivel de inversión. Y esto es gracias al impulso de Next Generation EU. Nosotros estimamos que no solamente Next Generation EU nos aporta recursos financieros, sino que también nos aporta un boost al crecimiento potencial que puede ser de 3 puntos de PIB respecto al contrafactual a lo largo de esta década. El nivel de deuda, como muestra en el gráfico de la derecha, no solamente se está reduciendo según los objetivos que habíamos fijado en nuestro programa de estabilidad, sino que incluso se está reduciendo por debajo, lo cual pues, muestra que existe, pues, sigue habiendo un compromiso firme con la responsabilidad fiscal, pese a que tenemos un contexto pues, económico ciertamente incierto, ciertamente complejo, y que la cláusula de escape sigue activa. Hasta el punto de que este año pues, ya estamos casi muy cerca, como podéis ver, del nivel del objetivo que se había fijado para este mismo año, ¿no? O sea, en 2022, a final de 2022, estamos ya muy cerca del objetivo que se fijó en el programa de estabilidad de abril del año pasado para 2023. Entro ya en el apartado de líneas de reforma. No sé cuánto tiempo tengo más, ¿10 minutos? O... Sí, bueno, digamos con cierto retraso. Sí, vale, pues acelero entonces. Bueno, yo aquí, Gilles ya ha destacado los antecedentes del debate. Simplemente quiero destacar que antes del último paso, ¿no? Que son las conclusiones de hace 2 semanas, pues vino la comunicación de la Comisión de noviembre, y en abril, tras un poco el impasse causado por la invasión rusa de Ucrania, España y Países Bajos decidieron acordar un papel que fue bueno, pues, yo creo que recibido con bastante tono positivo por parte de todos los países en el contexto del Eurogrupo y del Ecofin. Una de las ideas precisamente de este papel es romper este tipo de divisiones artificiales a veces entre países, tratar de sentar unas bases para el consenso, y los bloques que se identifican en este papel, pues la necesidad de una consecución de una sostenibilidad de forma más efectiva y más eficiente, la reducción gradual y realista con objetivos diferenciados por países, la necesidad de mejorar la apropiación nacional a través de planes fiscales que introduzcan también reformas e inversiones, la necesidad de dar un papel a las instituciones independientes y la necesidad pues, de lograr que el enforcement, que el cumplimiento sea más efectivo. Todos estos elementos han influido claramente en la comunicación de la Comisión, han permitido elaborar un consenso y son los elementos que presento en esta diapositiva, donde he tratado de resumir los principales elementos de las conclusiones. Voy a pasar, yo creo que rápido, sobre estos elementos, porque ya los hemos discutido extensamente por parte de los anteriores
ponentes, pero sí que quería destacar algunos de los avances conseguidos, ¿no? Porque creo que es notable el cambio de enfoque que vamos a conseguir con esta reforma. Entonces, más allá de los principios generales que están descritos en los primeros párrafos de las conclusiones, que creo que también son importantes y reflejan todo este diagnóstico que ya he explicado, hay una serie de párrafos que identifican áreas de convergencia que esperamos que se vean reflejadas en las propuestas legislativas que sacará la Comisión en próximas semanas. En primer lugar, hay un consenso bastante claro en que el límite del 3% de déficit nominal, que es un límite establecido en los tratados, bueno, pues ha sido útil como ancla de expectativas, es conocido por el público en general y, por tanto, debe mantenerse. Lo mismo sucede con el límite del 60% de deuda, que, como sabes, no es un límite estricto que hay que cumplir de manera continua, sino que lo que dice el tratado es que es necesario estar por debajo de ese nivel o asegurar una reducción gradual, una reducción de la deuda a un ritmo satisfactorio. Y ahí es donde entra el núcleo de la reforma, que es definir qué es ese núcleo, o sea, ese ritmo satisfactorio. El enfoque hasta ahora era el de fijar algún tipo de algoritmo complejo que permitiera llegar de manera cuasi automática y mecanicista a este ritmo satisfactorio. Esto era el 1/20avo y algunos elementos también de la senda de convergencia hacia el objetivo de medio plazo con el saldo estructural. El enfoque ahora es totalmente distinto y se inspira en gran medida en las lecciones aprendidas durante el COVID con los planes de recuperación, que han demostrado, desde el punto de vista de economía política, generar incentivos adecuados para que los países pues, participen activamente en la definición de sus propios objetivos dentro de un marco común, con prioridades y reglas iguales para todos, pero con capacidad de los Estados miembros de tener algo que decir en este contexto. En este sentido, la trayectoria fiscal técnica de la Comisión que ha mencionado la Comisión es un elemento importante que garantiza transparencia, que garantiza igualdad de trato entre países y garantiza que esto va a tener lugar en un contexto multilateral, que no vamos a ir hacia un sistema de bilateralización como algunos países temían originalmente. Aquí he enumerado algunas dimensiones más, pero si queréis en el turno de preguntas puedo entrar en aquellas que consideréis adecuadas. Y finalmente, abajo de la diapositiva pongo algo que ya he mencionado, y es que nos hemos comprometido a que finalice el trabajo legislativo este mismo año. Aquí entro a explicar un poco más cuál es el proceso de definición de la senda de ajuste y de la elaboración del plan. Como veis, hay una serie de pasos que también vienen descritos en las conclusiones, pero nos parece muy importante este proceso de diálogo enmarcado que van a tener la Comisión y los Estados miembros precisamente para reforzar la apropiación nacional. Un país, si no cree en que sus propios requisitos son robustos, no va a tener incentivos para cumplirlo. Pero si les involucramos desde una fase temprana con un marco estructurado que permita discutir sobre cuáles son los retos de sostenibilidad, esto puede conducir a un cambio también cultural, no solamente en los gobiernos, sino también en la sociedad en su conjunto y pues estimular un debate mucho más productivo y que conduzca luego a un cumplimiento posterior más creíble. Como ha explicado Gilles también, la definición de la senda de ajuste fiscal se caracteriza por mirar al medio plazo. A diferencia del enfoque que seguíamos hasta ahora, donde únicamente mirábamos al año siguiente y fijábamos un requisito a través de las llamadas CSR, de las recomendaciones específicas por país del Consejo, aquí vamos a obligarnos, a través de este marco metodológico, a mirar al medio plazo y al largo plazo. Los planes van a tener una duración de 4 años, es decir, alineado con el ciclo de una legislatura, pero van a tener los esfuerzos que hagan los países en este periodo de 4 años, tienen que garantizar que al final del plan la deuda tiene que situarse de manera autosostenida en una senda decreciente de forma plausible y de forma continua. Esto significa que en T+4, al finalizar el plan, habrá unas proyecciones fiscales bajo un supuesto no policy change, es decir, suponiendo que todo se mantiene igual. Esto es un supuesto metodológico, no necesariamente una proyección realista de lo que va a suceder. Y en ese escenario la deuda tiene que automáticamente reducirse.
incluso bajo escenarios adversos, como voy a explicar a continuación. Un elemento también diferencial es que vamos a permitir que este ajuste que tienen que realizar los países que tienen retos de sostenibilidad se suavice, se alargue en el tiempo, siempre que los países presenten a cambio reformas e inversiones que también refuercen su sostenibilidad, que refuercen su modelo productivo, refuercen su resiliencia y que contribuyan a objetivos europeos. En este caso, pues la metodología es muy similar. Y esto, aunque puede parecer novedoso desde fuera, en cierta manera no se construye de cero, sino que parte de una metodología muy bien establecida por parte de la Comisión Europea, que se lleva haciendo desde hace muchos años y que está descrita en mucho detalle en el Fiscal Sustainability Report. Por tanto, a veces, aunque es verdad que a veces oigo que no existe una metodología, que hay que aclararlo, os invito a que leáis este informe. Por supuesto, estamos trabajando también los distintos grupos técnicos en concretar esto, en operacionalizar estos requisitos, pero quiero decir que no es un trabajo que comience de cero. En este sentido, la metodología de la Comisión es clara, es transparente y ofrece un marco ideal para que los países puedan dialogar de manera estructurada sobre cuáles son los retos a los que se enfrentan los países. La dinámica de la ecuación de la deuda que subyace a todo DSA, a todo análisis sostenible de la deuda, no es complicada. En realidad es bastante sencilla y bastante bien conocida por todo el mundo. La deuda pues, aumenta de año en año pues, por el diferencial de los tipos de interés, por el saldo primario, por los costes de envejecimiento y por un ajuste stock-flujo. Lo que va a realizar, esto permite elaborar una senda central en función de los supuestos que elijamos y sobre los que habrá que debatir de manera seria, de manera transparente y con metodologías adecuadas, pero con un marco claro para todos. Y esto va a determinar la senda central. Y a partir de esta senda central, lo que hará la Comisión es valorar, y también lo haremos los países, es valorar cuál es la resiliencia o la robustez de esa senda, testando si esa reducción de la deuda se produce no solo en el escenario central, sino también en escenarios alternativos en los que quizá pues, tenemos un diferencial R-G pues, más adverso, en los que tenemos un estrés financiero, un crecimiento distinto al esperado. Y también se realizará, pues, por supuesto, un análisis estocástico basado en una matriz de varianza-covarianza que alguno de vosotros pues, conoceréis, ¿no? Pero no, sin entrar aquí, no tengo tiempo al detalle operativo que se conocerá y que además se publicará, y esto es un elemento también muy importante, que será totalmente transparente una vez esto esté en vigor, pues lo que quiero decir es que este enfoque también permite mirar a ciertos elementos que antes ni siquiera estaban dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como por ejemplo los propios costes de envejecimiento, las tendencias de largo plazo, que ahora se integran de manera mucho más directa y de manera más integrada en el marco fiscal. Próximos pasos, la transición a 2024. Y aquí ya voy a terminar. Este marco que acabo de escribir tiene que acordarse a final de este año y, por tanto, no entrará en vigor hasta el año que viene, cuando en primavera esperamos que los países propongan estos planes fiscales estructurales completos siguiendo este nuevo enfoque. Mientras tanto, tenemos que pensar en qué hacer para los presupuestos del año que viene. Y existe consenso en que la desactivación de la cláusula de escape, que ocurrirá a final de este año, no puede conducir a un efecto acantilado, una aplicación mecánica de los requisitos antiguos, sobre todo cuando estamos ya muy cerca de llegar a un acuerdo sobre cuál es el marco que va a gobernar de manera definitiva pues, nuestras políticas fiscales. Estamos también en un año extraño, porque tras varios retos, varios años en los que hemos vivido salvajemente, por decirlo de algún modo, tanto desde el punto de vista de shocks macroeconómicos que no habíamos visto jamás, como también en términos cualitativos en cuanto a medidas que se han ido adoptando y que han tenido efectos positivos sobre nuestra salida de la crisis, lo cierto es que es necesario también un año de transición donde hagamos pues quizá un híbrido entre el marco actual y el espíritu de la reforma que ha propuesto la Comisión y que hemos validado en cierta medida los países. Aquí la Comisión publicó una comunicación en marzo en el que se deja claro que para el año que viene volverán los requisitos fiscales cuantitativos, el criterio de déficit del 3%, que además hemos acordado que se mantendrá en el nuevo marco, va a seguir ahí. Lo que dicen es que antes del final del programa, de los programas de estabilidad que tenemos que presentar en abril, tenemos que llegar a un déficit por debajo del 3%. En el caso de España, nuestro programa del año pasado ya preveía un 2,9 en 2025, o sea, un año antes de lo que está solicitando ahora mismo la Comisión.
Y desde el punto de vista del criterio de deuda, la regla de un 20avo existe consenso en que ya tiene que abandonarse. De todos modos, la Comisión ya estaba teniendo criterios interpretativos incluso antes de la pandemia, por lo tanto esto no es tanto una novedad, pero lo que vamos a empezar a plantear los países es cómo nuestros objetivos fiscales conducen a esta senda plausible y continua de reducción de la deuda. De momento de manera incipiente y el año que viene ya de manera más definitiva. Y la Comisión no solo dice lo que hay que hacer en términos cuantitativos, sino que dice cómo hay que hacerlo y por eso, siguiendo un poco el enfoque que ha habido también en los últimos años, dice que hay que conseguir que esta consolidación fiscal no descanse en la inversión, hay que seguir manteniendo el impulso inversor, hay que seguir manteniendo las reformas y hay que hacer una retirada gradual de las medidas de apoyo a medida que los precios finales vayan trasladándose poco a poco a los colectivos más vulnerables, empezando sobre todo por aquellas medidas que estén menos focalizadas. Esto lo veremos, por tanto, en el programa de estabilidad. Luego, en mayo-julio, se traducirán recomendaciones del Consejo y en octubre presentaremos nuestros borradores presupuestarios para el año que viene, pues ya estar en un nuevo marco más estable. Y finalmente, y esto ya es a modo de cierre, lo que quería decir es que este debate sobre la reforma de la gobernanza económica que vamos a tener que abordar como presidencia del Consejo a partir de julio no es un compartimento estanco de otros debates que están teniendo lugar a nivel europeo, sino que al contrario es una pieza integral de un debate mucho más amplio sobre cómo mejorar la competitividad de la Unión Europea, cómo conseguir un modelo de crecimiento más sostenible a largo plazo a través de distintas iniciativas, ¿no? Ahora mismo estamos todavía en una fase de identificación de las necesidades de inversión. Como he mencionado antes, a la verde y digital se suman otras. Podemos resumirlo como autonomía estratégica, energética, industrial y de otros tipos. Y estas necesidades de inversión son probablemente históricamente altas, son enormes y tendrán que abordarse no solamente por el sector público, sino también por el sector privado. Esto, desde el punto de vista del sector privado, pues, implica progresos en la Unión de Mercado de Capitales, mejoras y intentemos completar la unión bancaria, especialmente en un contexto incierto de nuevo tras algunos episodios de turbulencias financieras. Y también implica mejoras regulatorias del entorno. Acabamos de ver cómo la Comisión pues, presenta algunas comunicaciones nuevas en terreno industrial. También implica una mejora de la inversión extranjera, el refuerzo de nuestros lazos comerciales. En nuestra presidencia, por ejemplo, trataremos de reforzar los lazos con Latinoamérica, un continente que creemos que puede jugar un papel muy importante en el contexto geopolítico nuevo y bueno, seguimos apostando, por tanto, por un enfoque abierto, un enfoque multilateral y basado en reglas. Y luego, por el lado de la inversión pública, por supuesto, además de la reforma del Pacto de Ayudas de Estado, pues la reforma del marco de ayudas de Estado y su compatibilización con pues la necesidad de preservar un mercado único integral que no distorsione la competencia interna, pues forma parte del debate de cómo vamos a financiar estas inversiones a nivel nacional y, por supuesto, y como decía Miguel, pues hay un debate también abierto y paralelo sobre los bienes públicos europeos que si se abordan solamente desde el punto de vista nacional conducirán a una inversión subóptima porque no integraremos todas las externalidades que producen estos bienes y que tienen que abordarse a través de distintos instrumentos, ¿no? Empezando por los que ya tenemos y que tenemos que priorizar, como son los planes de recuperación, pero siguiendo también por la revisión del marco financiero plurianual que tendrá lugar este verano y que abrirá posiblemente pues, nuevos debates sobre nuevos instrumentos. También el debate de nuevos recursos propios. Muchas gracias. Javier. Perdón. Gracias. ¿Se me oye? No, lo primero, mientras viene la presentación, muchísimas gracias a Fede, a Diego, Ángel, por la posibilidad de estar aquí. Yo, como sabía que antes iba a hablar Enrique, además lo felicito porque realmente la influencia y el trabajo técnico y a todos los niveles que está haciendo el Tesoro, que ha hecho el Tesoro, es muy importante y está detrás de muchas de las partes de la filosofía de la reforma y que va a hacer un repaso tan adecuado y todos los egregios colegas que han hablado antes. He aprovechado para plantear esta intervención
en torno a 4 puntos, o sea, digamos, la música y de la propuesta, un poco del embrión, si quieres, ¿no? Que es esta propuesta hispano-holandesa, que además, bueno, tiene estas connotaciones que mencionaba Enrique, está detrás de la comisión. Incluso la música de la comisión es adecuada. Pero yo voy a hacer un ejercicio relativamente rápido y me voy a ir con Freud al diván. Entonces voy a hacer un poco de paciente y de terapeuta, ¿no? Entonces, por eso he titulado esto, pues... bueno, voy a ponerme en algunos elementos en los cuales, incluso queriendo y creyendo en la necesidad de estos cambios, pues bueno, tienes que hacer el juego este de me tumbo en el diván y hago el doble papel para poder realmente meterte en ellos, ¿no? Esto básicamente lo voy a articular en 4 puntos muy rápidos. Uno es el tema de la simplicidad, ¿vale? ¿Qué entendemos por simplicidad o no simplicidad? ¿Realmente nos movemos a un mundo más simple o no? ¿Y qué significa esto? ¿O es simple? El Código Penal es complejo, tiene que serlo, o el Código Civil, o bueno, ¿de qué hablamos con esto? El segundo es que realmente, desde el punto de vista de la experiencia internacional y de lo europea, tenemos muy poca experiencia con esto que llamamos como planes de medio plazo, fiscales, estructurales. Esto realmente es una incógnita. Voy a hacer algunas reflexiones y algunos elementos que necesitamos ahí para que esto funcione, ¿no? De nuevo, habiendo aprendido la literatura, que lo que hay que hacer es mirar a medio plazo. Desde el punto de vista de los bancos centrales, sabemos que el medio plazo es una buena guía, whatever that means, ¿no? Luego, que tenemos que entender para esto realmente que es el largo plazo, ¿no? Y yo creo que esto también está muy detrás de todos estos temas de inversión. Y al final voy a terminar con una reflexión, realmente diciendo que al final este debate, siendo importante, es un debate del siglo XX. Y me voy a apalancar en una cosa que ha dicho Miguel, y no es el debate que necesitábamos para el siglo XXI. Entonces, bueno, por ser un poco provocativo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que tengo son 5 transparencias, ¿eh? O sea, que ya básicamente he dicho la mitad de lo que quería decir. Bueno, estoy moviéndolo aquí en el iPad. A ver, sí. La complejidad os pongo una transparencia para explicaros el ejercicio que os voy a poner en la siguiente transparencia, ¿no? Realmente esto de la complejidad es un marco multidimensional. Entonces, lo que tenéis ahí simplemente es un gráfico en el que hemos mirado con unos colegas a los 207 artículos académicos que han mirado a esto del marco digamos, fiscal de reglas en los últimos años, más o menos ellos. Y en estos artículos, cuando empieza la gente a hablar de complejidad, ¿no? Entonces vemos que realmente, pues eso, los últimos 10 años, las propuestas de reforma, los papeles académicos que miran esto, empiezan a hablar de complejidad. Pero cuando está de la complejidad, y lo vinculo con la explicación tan buena que ha hecho Enrique y algunos elementos que había en la presentación de Gilles, quiere decir muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira de nuevo a través de los ojos de esta literatura, ¿no? De estos 207 artículos, pues la reflexión que hace es, bueno, hay cosas que son complejas, esto hay fuentes de complejidad, y no voy a entrar en los detalles, lo hemos visto, acumulación de reformas, más de un ancla, hay elementos no observables que mencionaba Enrique, las negociaciones bilaterales, cláusulas, esto que se llama el paradigma del contrato completo, esto es, que acumulando cosas en el marco de reglas conseguimos llegar a la regla perfecta, ¿no? Entonces, poniendo todos los elementos, cada vez que hay una excepción, pam, voy poniendo cosas, ¿no? Y luego está la típica un poquito más superficial, que es, siguiendo a Milton Friedman, que es esto de la acumulación de normativa, ¿no? Que es tengo el vademecum es muy gordo, entonces, bueno, eso quiere decir que es muy complicado, ¿no? Bueno, este es un poco, pero claro, esto está disperso, ¿no? Está como, y entonces luego saltas a ver qué quiere la gente cuando habla de simplicidad, de qué estamos hablando, ¿no? Pero para eso antes hay que pasar por esto que pongo en medio, que es estos ejes de la complejidad. Esto que tengo a la izquierda, esas bolas, realmente lo que hablan es que la complejidad tiene que ver con el diseño del marco, y ahí la propuesta de reforma y en particular lo que ha comentado Enrique, hace un buen trabajo, ¿no? Simplificando objetivos, elementos operativos y tal. El segundo grupo de ejes de complejidad de estos 207 artículos, ¿no? Académicos es lo que tiene que ver con el cumplimiento. Y el tercero es como, si no cumplo, entonces ¿qué pasa? ¿No? Entonces, básicamente, ahí es donde hay complejidad. Eso, ¿cómo hago que alguien que no ha cumplido cumpla? O por qué uno no cumple, o a lo mejor es que no podía cumplir, ¿no?
Y entonces, cuando hablamos a las propuestas de simplicidad para resolver esto, de nuevo, la simplicidad, como he dicho, desde el punto de vista del marco, un ancla fiscal, un instrumento operativo, que es la regla de gasto, excluyendo X, Y, realmente sí que se simplifica desde esa perspectiva, pero hay elementos en los que quedan dudas, ¿no? Entonces, hay elementos en los cuales, y en particular Marco II, uno es el diseño institucional en torno a esto, que tendría que ver más con el cumplimiento y refuerzo, de esto ha habido alguna discusión antes, y lo que voy a hablar un poquito más es sobre el diseño, el seguimiento, que es esto de los planes de medio plazo y en qué medida o cómo deberíamos mirar a esto, ¿no? Para garantizar que tenga éxito, siendo una cosa que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y aquí 3 elementos, básicamente. Uno, el papel, cuando nos ponemos a pensar en el medio plazo, cuando tenemos que empezar a poner sendas, ¿no? Y yo creo que está bastante claro la presentación de Enrique, también la presentación de Gilles, lo ha mencionado también Cristina en la presentación inicial, que tenemos que pensar en el futuro y en el futuro más lejano. Tenemos que ir más allá del año en el que estamos y del ciclo y de los debates del presupuesto del año corriente. Pero claro, cuando uno piensa en el futuro, pues el futuro, por definición, es incertidumbre. Entonces, estas herramientas cuando pensamos en estas herramientas de sostenibilidad de la deuda, estas son herramientas que nos ayudan a visualizar riesgos, ¿no? Realmente no son proyecciones, no son en el sentido estricto. Y el ejemplo de que nos ayudan a visualizar riesgos, si cogemos el informe que ponía en pantalla antes Enrique de la Comisión Europea, y la línea de abajo del último informe que hay disponible es la proyección que tiene, la senda del escenario base que tiene la Comisión Europea en el informe de estabilidad, de sostenibilidad, es la de abajo, lo que pone oficial, ¿no? Y simplemente Heimberg, en un informe que ha hecho para el Parlamento Europeo, que sacó la semana pasada, dice, bueno, vamos a ver, si aumento el R-G, ¿no?, que comentaba Enrique, simplemente un punto más, ¿no? Supongamos que el coste de la deuda versus el crecimiento, un poquito menos crecimiento, un poquito más, fuera un punto porcentual, la senda cambia bastante, ¿no? Si además suponemos que vamos a invertir en clima un punto porcentual, pues tengo la senda esta de clima. Y si los combino los dos, me voy a la de arriba. Esto no es para decir, esto no sirve para nada. Al revés, esto sirve para preguntarnos qué ocurre en distintos escenarios. Pero el mundo de la... Dejadme que utilice el mundo de la randomización, ¿no? Esto es, o sea, el mundo de... Vamos a hablar de estocásticamente cuál es la probabilidad de que tengamos una senda u otra. Realmente no casa bien con este entorno. Entonces, esto es una reflexión que realmente tendremos que ver. Además, claro, cuando uno piensa en el futuro, y decía antes, tenemos poca experiencia porque, como decía Cristina al principio, la única experiencia que tenemos es con los programas de estabilidad. Entonces, simplemente, déjenme que el gráfico de la izquierda es Austria, esto es la senda de deuda observada, que es la línea negra, el de la derecha es Italia, y lo que pinto encima, tomado de este artículo que está a punto de aparecer de 2 colegas del Banco Central de Austria, pone las sendas proyectadas, esto sí que son proyecciones, digamos, en los programas de estabilidad. De nuevo, esto no es para decir, mira, pues los pelos siempre salen de las sendas principales. No, a ver, ¿qué podemos aprender de esto? Entonces, cuando uno coge esto y compara también con otros estudios del Fondo Monetario Internacional, lo que sabemos es que cuando uno piensa a muy largo plazo, en horizontes lejanos, pasan cosas, ¿no? Entonces, pues tienes crisis, tienes COVID, tienes Rusia, tienes... Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente te desvía respecto a los planes. Eso lo sabemos, ¿vale? Lo importante es entenderlo. Entonces, cuando uno mira a estos estudios, a toda esta literatura, lo que básicamente te dice es que estas desviaciones, estas discrepancias, hablando en Lego, entre los pelos y la línea negra, se deben básicamente a desviaciones en las sendas de crecimiento proyectado, ¿vale? Esto es, el ciclo económico va por donde quiere y no lo habíamos anticipado bien. Punto 1. Y punto 2, y esto no va a entrar a cuestiones de ajustes entre el déficit y la deuda, esto es, a programas de rescate, etcétera, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso lo entendemos. Ahora bien, ¿esto cómo vamos a implementarlo en tiempo real cuando estemos mirando los planes, ¿no? Punto 1. Y punto 2. Claro, la duda aquí con estos planes de medio plazo es cuando uno mira al gráfico de Italia y ve que no es que no haya habido ciclos económicos en el caso italiano, ¿no? Pero simplemente hay una persistencia muy grande de la deuda y los pelos sistemáticamente van para abajo. Entonces, bueno, esto entra en el mundo de las sanciones y nos devuelve un poco a los debates más previos que teníamos, ¿no? La fortaleza de estos marcos fiscales realmente
de medio plazo, fiscales, estructurales de medio plazo, es algo, no solo que sepamos poco, sino que además las herramientas que tenemos, por ejemplo, cuando uno mira, la Comisión Europea publica, hay unos datos, donde tiene un índice numérico sobre la fortaleza de los marcos fiscales actuales, de los marcos actuales presupuestarios de medio plazo. Y de hecho, de todos los países de la Unión Europea, España, en un índice que va de 0 a 1, tiene un 0,92 y es el máximo. Pero también sabemos un poco que el papel relativamente limitado, ¿no?, que juega, no sé si limitado o escaso, ¿no?, que juega en este marco, ¿no? Bien. El tercer punto de los planes de largo plazo tiene que ver con un elemento que también comentaba Enrique, y es una cuestión, es y que lo comentaba también Cristina, ¿no? Basta con una negociación entre el Gobierno Nacional y la Comisión Europea. ¿Quién tiene que asumir este plan, ¿no? Porque realmente hay un problema, y es el único que voy a mencionar, que es el problema de la credibilidad intertemporal. En un contexto de polarización política, en general, ¿no?, en todos los países europeos, cuando uno piensa en planes que exceden un ciclo presupuestario normal, no sé si de 4 años o de 2 años o de 3 años, que esto es una cosa cuando mira la Unión Europea, claro, es muy difícil pasar el ownership de un lado a otro. Entonces, estos elementos el plan tiene que discutirse en el Parlamento para que haya un ownership, tiene que ir a la EFI nacional con tiempo suficiente y también a dimensión europea, son fundamentales si realmente queremos que algo que tiene que durar muchos años no vaya cambiando y nos veamos sujetos a los problemas de inconsistencia temporal habituales, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que hay algunas ideas interesantes en las propuestas, pero todavía le falta más, ¿no? Y muy rápidamente, y ya cierro con un par de elementos, es, uno, esta visión de medio plazo, que es súper interesante, súper relevante, tal y como está puesta, inversión, reformas, necesita mirar incluso un poquito más a largo plazo. Y me centro en el gráfico de la izquierda, que es la inversión pública. Gilles ha puesto, si ves, he pintado la Unión Europea y Estados Unidos, ¿vale? Gilles ha comparado el pico que tenéis en torno a 2009, que es el plan E en el caso español, el plan de anticrisis, ¿no?, que se hizo en la crisis sobre. Ha comparado ese pico con el final, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, la inversión ha caído mucho, ¿no? Enrique se ha ido más atrás, realmente, ¿no? Y se ha ido a mitad de los 90, ¿no?, donde se percibe esa decreción. Pero si nos vamos a los 60 y controlamos por el hecho de que, evidentemente, cuanto más pequeño es el stock de capital, más invierto, los stocks de capitales van evolucionando. Cuando controlas por los determinantes razonables, lo que vemos es una tendencia secular a la reducción del peso de la inversión pública, ¿no? Y esto, bueno, hay muchas razones, pero es un hecho estilizado a nivel global. Esto incluso lo triste es que incluso lo ves en países emergentes. Cuando haces este gráfico para países como Brasil, con estos de capitales mucho más reducidos, también lo tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que en las dinámicas de la inversión pública hay más cosas que las reglas, ¿no? En particular, lo que hay es una restricción presupuestaria del Gobierno y dos, el gráfico que tenemos a la derecha. Un aumento secular por necesidades, por preferencias, por envejecimiento, a un aumento de otro tipo de gastos que son más rígidos. Entonces, este trade-off entre inversión y gasto hacia adelante lo vamos a seguir teniendo en un contexto de restricción presupuestaria. Entonces, no basta con decir la regla fiscal es matar o la inversión, porque lo que sabemos es que cuando tomas una perspectiva de largo plazo, no es así. Las reglas fiscales tuvieron un papel en algunos países, porque, como dice la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión pública es la única que no tiene un votante, ¿no? Pero hay más allá. Y estas tendencias de largo plazo van a seguir pegando y el marco tiene que integrarlas de alguna manera, ¿no? Y para terminar, de manera muy rápida, porque Miguel ha hecho el punto, el debate de las reglas fiscales que estamos teniendo es un debate que mejora significativamente lo que hemos tenido, pero como decía antes, es un debate del siglo XX. Esto es, seguimos hablando de esto en clave nacional. Entonces, como bien decía Miguel antes, nos hemos dejado fuera toda la parte supranacional. Y hay dos elementos de parte supranacional, ¿no? Si queréis, el marco del programa, si os olvidáis de las bolas que hay en medio, el Next Generation permanente, ¿no?, que ponemos ahí, y la capacidad fiscal central, básicamente el mundo en el que vivimos y el mundo en el que seguiremos viviendo también en el marco nuevo, es un mundo en el que la política fiscal nacional se encarga de la sostenibilidad de la deuda, se encarga la política fiscal con otras reformas, y esto le da mucha prominencia al nuevo marco del crecimiento a largo plazo, y de la estabilización cíclica nacional, ¿no? Y luego tenemos a la política monetaria, que se tiene que encargar de la estabilidad de precios y de la estabilización cíclica agregada en el conjunto del área, ¿no?
Pero estas líneas en medio, y una cosa que hemos aprendido es que estamos sujetos a shocks, a perturbaciones muy grandes para cualquier país, digamos, nacional y como conjunto. Básicamente, hay dos carencias que, si no resolvemos a medio plazo, cualquier marco de reglas seguramente se va a ver sujeto al mismo nivel de estrés al que se ha visto sujeto el marco actual y el marco que reformamos antes. Uno, los bienes públicos que mencionaba Miguel, que sería esta capacidad permanente, y dos, una capacidad cíclica que aligere la presión sobre la autoridad monetaria en situaciones de caída de la actividad económica, básicamente. Y son dos cuestiones diferentes en naturaleza, ¿no? Bienes públicos europeos, lo explica muy bien Miguel, capacidad central cíclica que permita o que garantice o que nos permita conseguir esto que es el fiscal stance del área del euro razonable. Y con esto me levanto del diván y os dejo. Gracias. Gracias, Javier. ¿Preguntas, comentarios? Primero aquí y luego atrás a Rafa. Bueno, pues nada, buenos días. Excelente las ponencias y además esto va cogiendo... Soy Carlos Prieto, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es una pregunta dirigida a Enrique. Claro, a mí me preocupa y sobre todo nos preocupa a las entidades locales, como a las comunidades autónomas, supongo también. Digamos, el nuevo marco, el nuevo escenario ya está prácticamente listo. El año que viene tenemos elecciones generales, este año locales. Se va a modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es la que da respuesta un poco a la aplicación de las reglas fiscales en el caso español. ¿Y cuándo, no? Sí. Rafael Domenech, de BBVA Research. Muchas gracias por vuestras presentaciones. Yo creo que el ejercicio este de ponerse en el diván, como ha hecho Javier, es muy útil, ¿no? Porque desde luego que considero que la propuesta de la Comisión es un avance, que todos los trabajos que se han hecho son francamente alentadores, pero sigo teniendo muchas dudas, ¿no?, sobre la aplicabilidad de este nuevo marco de reglas fiscales, ¿no? Y voy a hacer 3 breves comentarios, ¿no?, de cuáles son esas dudas. El primero de ellos es que un plan de 4 años puede ser insuficiente para abordar situaciones como las que vivimos en un periodo en el que los ciclos o son muy largos por periodos de crecimiento, con lo cual podemos terminar pensando que el crecimiento potencial es mayor de lo que en realidad es, o son también, se nos atraviesan y son muy largos en épocas de recesión. Estoy pensando en cómo habría sido el diseño de un plan bajo este nuevo marco de gobernanza, teniéndolo que haber diseñado en el 2008, cuando nos quedan 5 años por delante hasta empezar verdaderamente la recuperación económica. El segundo es que con la misma regla fiscal que teníamos antes, hemos visto experiencias de países muy diferentes, muy diferentes. Javier lo ha ilustrado muy bien con el caso de Austria y Italia, pero hay muchos otros, ¿eh? O sea que las experiencias son muy diferentes entre países, ¿no? Y el tercero tiene que ver con algo que ha salido ya aquí. O sea, yo no creo que se le pueda recriminar a la regla anterior el hecho de que ha sesgado o sesgó el ajuste fiscal en contra de la inversión pública frente a otros gastos. Es decir, creo que eso es fundamentalmente un problema de economía política, no de diseño de la regla, y esa tensión va a seguir existiendo plenamente con el nuevo marco de gobernanza. Porque la regla anterior no tenía nada que sesgara la inversión pública. Lo único que, como muy bien ha dicho Javier, la inversión pública es la que tiene menos votantes detrás, ¿no? Entonces, obviamente, es la que menos se va a defender, ¿no?, de cara a un recorte o a un ajuste presupuestario. Muchas gracias.
Sí. Bueno, felicitaros, Jorge Enrubia de FDEA y de la Complutense por las intervenciones. Quería ligar dos cosas que salió muy de pasada en la presentación de Cristina Herrero y que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Fundamentalmente, claro, nosotros juzgamos las reglas por la capacidad que tienen para, en el largo plazo, conseguir los objetivos que nos proponemos, ¿no? Y ahora el nuevo marco me va a llevar a un objetivo de sostenibilidad de la deuda. Claro, al final, vale, está muy bien simplificar, estamos de acuerdo, pero lo que hay detrás tiene mucho que ver también con la capacidad de los gobiernos nacionales para ejecutar sus planes presupuestarios, por ejemplo, lo que decía Rafa ahora de la inversión pública, ¿no? Y entonces, yo participé en la redacción de la primera ley de estabilidad en el 2000, nos preocupaba, no había nada, los folios estaban en blanco y a mí me costó en particular meter el artículo de la eficiencia, que luego fue repitiéndose. Todo esto nos hemos olvidado, pero en aquellos años, que eran los años obviamente del arranque de la Unión Económica y Monetaria, la última fase, había un problema importante sobre las instituciones, ¿no? Y había muchos trabajos sobre la calidad institucional y cómo hacían que los procesos de consolidación fiscal fueran más o menos exitosos, ¿no? Cristina lo ha puesto ahí, ¿no? Me preocupa el estado de nuestra presupuestación por resultados. Me preocupa un montón de cosas, claro. Si las reglas fiscales se quedan simplemente en estos indicadores, pero luego no entramos en la capacidad que tienen los gobiernos en el enforcement de las diferentes leyes, posiblemente al final los malos comportamientos de los estados tienen poco que ver con el diseño de las reglas y la heterogeneidad de modelos institucionales entre los 27 países posiblemente nos explique algo de lo que está pasando. No sé, me gustaría saber qué opináis sobre esto. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de responder rápido, porque además me tengo que coger un vuelo dentro de poco y no quiero perderlo, pero o sea, que intentaré ser conciso por el bien de todos. Muchas gracias, muy buenas preguntas y yo creo que reflejan muchos de los debates que hemos tenido en la Unión Europea. Por empezar, empezando por una de las últimas, la calidad institucional, la gobernanza y la importancia de que estas reglas se apliquen en la práctica y que haya procesos de presupuestación, una calidad institucional que garantice que lo que ponemos sobre el papel llega luego a la realidad presupuestaria. Este elemento yo creo que está en el núcleo de la reforma y creo que hay un equilibrio muy cuidado que de hecho pusimos muy de relieve en el papel que firmamos España y Países Bajos, que es que tiene que haber, por un lado, un refuerzo de la apropiación nacional, una capacidad de los países de intervenir en el diseño de sus planes, pero a cambio tiene que haber también garantías de que esto se va a cumplir. Pues muchas veces, y tiene que ver también con lo que ha dicho Rafael Domene, que las reglas en algunos países se han cumplido, en otros no, en algunos países han funcionado bien y en otros no. El problema a veces no es tanto si la regla es buena o no, sino si existen mecanismos, si existen incentivos, si existe una economía política que conduzca a resultados observados, ¿no? en este marco. Moviéndome al tema que también comentaba de Rafael, las reglas no tienen actualmente ningún sesgo que obliga a reducir la deuda reduciendo la inversión. Estoy de acuerdo. De hecho, existen incluso cláusulas de flexibilidad en el marco actual que permiten unas desviaciones muy pequeñas y que han demostrado ser muy poco operativas y que pueden dar hasta cierto espacio para acometer inversión pública. El problema es que tampoco hacen lo contrario, tampoco crean incentivos. Y la realidad, la experiencia, ha demostrado que probablemente por una cuestión de economía política, por distintas circunstancias en cada país, la inversión ha sido la primera víctima de las consolidaciones fiscales. Y esto es contraproducente. Permite cumplir con la norma, pero permite cumplir, pero reducir la inversión como estrategia de consolidación fiscal cumple con la letra de la norma, pero no con el espíritu de la norma, que es mejorar la sostenibilidad fiscal. Y por eso, en el marco nuevo, queremos introducir incentivos claros, positivos, y también incentivos reputacionales, etcétera, para que esto no vuelva a suceder.
entiendo que existan dudas sobre la credibilidad de la planificación a medio plazo. Existe, como he dicho también en mi presentación, un problema de inconsistencia temporal en los programas de estabilidad de la inmensa mayoría de los países. Está también en el gráfico que ha enseñado Javier, los pelos estos que salían de la línea, la línea central. Pero aquí yo diría que hay unas innovaciones nuevas que pueden hacer pensar que vamos a ponernos en una senda distinta, ¿no? En primer lugar, los planes han sido elaborados por los países y nosotros creemos sinceramente que podemos crear un círculo virtuoso entre apropiación nacional y cumplimiento. Los países, igual que ha sucedido con el plan de recuperación, los países, en la medida en la que participen en la definición de su propia senda de medio plazo, que contribuyan al diagnóstico de los retos de sostenibilidad, tendrán mucho más difícil, además si esto ocurre en un marco alineado con los ciclos legislativos, tendrán mucho más difícil justificar por qué se están desviando de la senda que ellos mismos han contribuido a definir. Eso desde el punto de vista de economía política. Pero es que además, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, estos planes de medio plazo van a ser vinculantes porque van a ser validados por la Comisión y aprobados por el Consejo. Y esto es un elemento muy importante de enforcement que además contribuye a la simplificación del marco. Una vez aprobado, o sea, que va a haber un proceso largo de discusión, de elaboración del diseño del plan, una vez aprobado, esta va a ser la guía que va a conducir la política fiscal durante los siguientes 4 años. Y esto es algo que hasta ahora no existía, porque existía siempre la posibilidad de hacer una actualización de los objetivos de manera constante y sin que hubiera realmente una rendición de cuentas. Por supuesto, pueden suceder sorpresas, sobre todo yo creo que también no hay que extrapolar los años recientes necesariamente al futuro. Es verdad, hemos oído hablar a veces de policrisis, es verdad que hemos vivido 3 años realmente excepcionales y las crisis siempre suceden, por supuesto suceden, pero no necesariamente con la frecuencia y la magnitud que hemos observado en los últimos años. Pero en todo caso el marco va a ser robusto y resiliente para este tipo de situaciones porque va a contener no solo una cláusula de escape general, sino también cláusulas de escape específicas por país. Y, por supuesto, esto estamos en ello y tendremos que ver cómo se plasma. Tenemos que asegurar que no se produce un abuso de estas cláusulas, que se aplican realmente en situaciones verdaderamente excepcionales y difíciles de prever, pero para eso esto va a ser también parte integral de la reforma. Y aquí simplemente una palabra de cautela, o sea, evitaría en todo caso un enfoque de contrato completo en la codificación de las cláusulas de escape. Si algo nos ha enseñado precisamente estos últimos años es que por mucho que intentemos hacer proyecciones al futuro, pues pueden suceder cosas que escapan a nuestra imaginación, ¿no? Nadie podía imaginar que iba a haber una pandemia mundial hace solo 3 años, nadie imaginaba que íbamos a tener una guerra a las puertas de Europa y sin embargo ha sucedido. Y tratar de codificar esto excesivamente yo creo que no es la vía. La vía sí que tiene que ser que existan controles institucionales, controles de gobernanza que permitan asegurar que las decisiones se toman de manera independiente y no bajo criterios espurios. La pregunta de la traslación al marco nacional. Evidentemente, esto yo aquí me he detenido en el debate europeo porque es donde tengo más expertise, pero por supuesto en un país especialmente como España, ¿no? Descentralizado, con distintos niveles en la toma de decisiones, será importante asegurar que el marco fiscal nacional, sobre todo para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales, es consistente con el marco europeo. Esto ya sucedió cuando se elaboró la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 y leyendo la norma hay múltiples referencias al marco metodológico de la Comisión para valorar el saldo estructural, los procedimientos de la propia Comisión. Y, por supuesto, pues, será necesario iniciar un proceso de reflexión en un momento dado. No se ha iniciado por el momento porque creo que esto también tiene que haber una cierta secuencia lógica, que es primero tener claridad sobre cuál es el aterrizaje del marco europeo. Poco a poco nos estamos acercando, pero todavía hay que reconocer que queda trabajo por delante. Esperamos que el año que viene ya esté operativo este marco europeo.
y creo que cuando tengamos un poco más de claridad podemos empezar a reflexionar sobre qué implicaciones tiene destilar esto a nivel nacional y subnacional. No sé si me he dejado alguna cosa. Pero bueno, de Javier, creo que algunos puntos que ha hecho Javier me parece que ya los he respondido, pero quería, esto de la complejidad, está Gil, creo que ya no está conectado, pero el número de páginas del Vademecum es algo, y en este gráfico que hablas de la complejidad, ¿no? A veces hay trending topic también en el mundo académico y en el mundo de estas discusiones y se contagian las ideas, ¿no? Entonces hubo unos años en los que se criticaba mucho el número de páginas del Vademecum, eran más de 200 o 300 páginas, que es un catálogo práctico para aplicar las reglas. Y Gil, que está ahora desconectado, pues hizo un esfuerzo muy grande, precisamente justo antes de la pandemia, en 2019, por reducir redundancias de ese documento, llevar anexos a algunas partes, hacer cross-references, y lo consiguió reducir a 100 y pico páginas, ¿no? Pero aún así, aún así, el argumento recurrente sobre que es muy complejo, la metáfora del Vademecum sigue ahí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo del contrato completo que ha dicho Javier. No podemos... o sea, este marco tiene la belleza de que va a ser simple, sobre todo en la ejecución, una vez tengamos diseñado el plan, pero no rehuye de la complejidad inherente al diseño de la política fiscal. O sea, la política fiscal es compleja y eso, nos guste o no, va a seguir así y no podemos obviarlo. O sea, simplificar ignorando esto significaría tomar decisiones erróneas. Lo que pasa es que enmarca de una forma muy distinta cómo abordamos esta complejidad a través de un diálogo enmarcado, estructurado y profesional. Eso es todo.